falta todavía una profecía por mencionarles a todos ustedes. La dejé de última a través de sus siervos los profetas, por ejemplo, en este caso a través de este libro, por varios profetas, pero además hay bastantes profetas actuales que están reafirmando la misma profecía. Hay personas que me han escrito diciéndome, habla de esta profecía que viene para Venezuela, porque Dios me la mostró en sueños, en visiones, y me mostró lo que va a ocurrir. ¿Cómo no has hablado de este tema? Te falta este tema. Y señores, no lo quería mencionar porque es tan duro y es tan terrible que te lo juro que yo no quiero que ocurra, yo no quiero que ocurra. Pero esto es lo que Dios ha hablado hasta el cansancio de lo que va a hacer a Venezuela por su pecado de brujería y de idolatría y porque quiere limpiar la nación para restaurarla y convertirla en lo que está en el capítulo 21 de Apocalipsis, la nueva Jerusalén. Sin más preámbulos, escuchen. Esta profecía fue dada en 1988 por el evangelista Arturo Terán. Advertencia divina, publicada en el diario Panorama del Estado Zulia, titulada Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, en la cual vaticinaba una serie de tragedias de carácter político para el país y de carácter natural para Maracaibo, costas circunvecinas. Comenzó diciendo en su entrevista, se acerca una nube negra para Venezuela, serios juicios de parte de Dios. Se avecina para Venezuela un gigantesco y devastador terremoto para los estados Táchira, Mérida y Trujillo, que también afectará a Caracas. Un monstruoso maremoto para algunas costas venezolanas y una tragedia de tipo político-militar a nivel nacional, cuyas consecuencias serán fatales. Esto es lo que pretende Dios hacer con Venezuela. En medio de la crisis política que va a estallar dentro de poco, cuando haya mucho líquido vital derramado, cuando haya devastación de ciudad, cuando haya crisis política, social, militar, guerra civil y todo tipo de situaciones de horror, de película, de los tiempos del fin dentro de Venezuela, adicionalmente a eso, Dios va a generar un gran terremoto. Siempre se menciona mucho el Zulia y Maracaibo, que va a generar finalmente un tremendo tsunami o maremoto. Ustedes saben que maremoto y tsunami es una misma cosa, solo que la palabra tsunami es originaria de Japón. Es exactamente lo mismo. Entonces, este tsunami va a ser consecuencia de ese terremoto que va a arrasar la nación, va a arrasar buenísima parte de la población dentro de Venezuela, va a devastar ciudades, se van a partir ciudades con este terremoto y esta inundación de maremoto. Va a ocurrir esto, señores. Se menciona a Maracaibo, terremoto en Táchira, Mérida y Trujillo y Caracas, señores. Vivirán el terremoto como parte del juicio de parte de Dios, porque sus ciudadanos, el pueblo venezolano, a pesar de que tiene 25 años en dictadura y a pesar de que ya tiene como una década desterrado en otras naciones, los venezolanos aún no se han arrepentido de su pecado. Al día de hoy, las personas blasfeman en contra de la profecía, profeta del desastre, no creen, me llaman loca y a los profetas también. Mucha gente no está escuchando. Mucha gente se está tapando los oídos para no tener que escuchar la palabra profética, que es el juicio y la sentencia divina. La gente no quiere escuchar, la gente solo quiere escuchar profecía bonita. Usted no puede pretender escuchar profecía bonita en este momento que estamos en los tiempos del fin, profetizados por Jesucristo y por los apóstoles y por todos los profetas anteriores, donde dijeron y profetizaron de este tiempo, que se están cumpliendo todas las señales de Apocalipsis, de Mateo 24 y del libro profético de Daniel. ¿Qué nación tiene palabra profética bonita hoy día? Pero muy peculiarmente las naciones que tienen mucho pecado de brujería y de idolatría son naciones que están siendo azotadas por demás. Que Cuba, por su pecado de brujería y de idolatría, sería castigada largo tiempo, pero Venezuela sería castigada corto tiempo, pero fuerte. Una de estas cosas terribles que a pesar que en medio del derramamiento de líquido vital rojo en todo el país, Dios lo va a sumar con un terremoto y maremoto que va a devastar, señores, a Venezuela. Ángel Castiel profetizó un terremoto terrible a la nación de Haití por causa del satanismo, la brujería y la idolatría. Hasta el día de hoy, Haití no se ha recuperado de ese terremoto en el 2010. Venezuela es una mujer moribunda
vieja y moribunda que está embarazada y que ahorita está sufriendo dolores de parto. Esa vieja moribunda está gimiendo ahora con dolores de parto, pero cuando ya le toque el momento de parir, va a sangrar y el parto es con agua y con sangre. Con agua y con sangre. Hay muchos profetas actuales que están hablando de lo mismo, agua y sangre. Una de ellas ya la mencioné aquí y se las puse a todos ustedes hace un tiempo, de repente la puedo volver a recordar, que es la hermana profetisa Noelia. Noelia ama a Jesús, la busquen así en su canal de YouTube. Ella dijo que habría un parto donde habría agua y sangre. Otros profetas actuales que ya mencioné aquí en otros videos pasados en mi canal de YouTube hablaron de este terremoto y maremoto que está profetizado en medio de las guerras y la guerra civil y el derramamiento de líquido vital derramado en toda la nación cuando ocurran estas profecías del tercer rey subido a Venezuela. En medio de todo eso va a haber el terremoto y el maremoto. ¿Y por qué? ¿Por qué razón un maremoto, un terremoto? ¿Cuál es el objetivo de Dios con este sentido? Porque, señores, Venezuela tiene pacto de brujería. Y ese pacto de brujería espiritual es tan grande que tiene secuestrado la nación, vamos a decir, con barrotes y cadenas espirituales. Cuando Dios baja con su ángel y su espada a cortar ese pacto, ocurre un terremoto. Le estuve orando a Dios en este momento, como siempre lo hago. Padre, madre, dame una palabra, un texto bíblico de que yo le voy a mencionar esto a la gente. Y cuando abro la Biblia, Dios me saca el capítulo 10 de Isaías en su verso 24 al 27. Escuchen a continuación. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos, así dice: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Siria, por vara te herirá, castigo, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. ¿A qué te recuerda eso que alza su palo a manera de Egipto? Moisés estuvo frente al mar rojo y alzó la vara, el cetro, y tocó con ella el mar, y el mar se echó para atrás y se abrió. Por eso dice: con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Continúo. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo. Todo es producto del enojo de Dios y la ira de Dios por causa del pecado de Venezuela, para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Medián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y de su yugo de tu servir, y el yugo se pudrirá acerca de la unción. Hay un yugo en Venezuela que es un pacto satánico de brujería. Hay yugos de maldición que tienen secuestrada a la nación, y producto de la unción, cuando Dios baje, ese yugo se pudrirá con la unción divina. Y cuando ese acontezca, ocurre el terremoto, que va a generar un terremoto, un maremoto, que va a generar devastación de buenísima parte de la población de Venezuela. En medio de toda la guerra va a ocurrir todo eso al mismo tiempo. Vuelvo y repito, el castigo de Venezuela será corto pero fuerte, corto pero muy fuerte, muy doloroso, un sacudimiento a la nación, de tal punto que ahorita estamos alertando a la palabra profética para que escuchen, y el que no escuchen al menos sepa, y cuando vean ocurrir las señales se dan cuenta que Dios estuvo hablando, se dan cuenta que Dios los alertó y se dan cuenta que Dios existe, que Dios sí castiga a una nación porque Dios es el dueño de todas las naciones y de su plenitud. Y las leyes que son para Israel son para Venezuela y para todas las naciones. El que no se someta a las leyes divinas va a llevar vara, castigo, azote. Y son muchas décadas que Venezuela tiene con pecado de brujería y de idolatría. Tenemos años en destierro en otros países y aún así los venezolanos no aprenden que todo esto no es ninguna casualidad, que todo esto es un castigo divino por el pecado de Venezuela, su brujería y su idolatría. Hace falta nada más ser un venezolano que salga por primera vez de Venezuela para darse cuenta el cambio tan diferente es que salir a cualquier país que no sea Venezuela. Porque apenas sales de Venezuela te das cuenta que la brujería es un algo aislado, que raras personas lo practican. Pero Venezuela, todo el mundo, hermano. Cuando ustedes vean ocurrir todo este gran desastre, sabrán que la palabra profética se cumplió. A usted no le va a quedar de otra que esto. Escuche bien.
Dios le dice a Ángel: pronto romperé mi silencio con advertencia y con sentencia, y ustedes entenderán que la única vía que les quedará será el convertirse a mí de nuevo, en volver a mí en arrepentimiento, en unirse de nuevo los unos a los otros y buscarme como pueblo, porque los he pesado en balanza y los he encontrado faltos. Todo eso acontecerá como horror de horrores apocalípticos en Venezuela, para que luego por fin Venezuela vea libertad y suba a Venezuela el cuarto rey, el verdadero ungido de Dios profetizado para restaurar la nación y convertir a Venezuela en lo que está en el capítulo 21 de Apocalipsis, la nueva Jerusalén, donde Venezuela brillará en gran manera con luz divina y va a avivar Venezuela. El avivamiento de Venezuela será extraordinario y va a avivar y será tan grande que va a avivar otras naciones. Cuando todo el mundo esté en esa nueva Venezuela, la nueva Jerusalén futura, todo el mundo mirará atrás y se dará cuenta que todo fue castigo divino. Pero ¿por qué esperar a ver todo eso para darse cuenta que hay un llamamiento de parte de Dios al arrepentimiento? Arrepintámonos ahora y volvámonos a Cristo ahora, que ya Cristo viene también, y también por eso hay que arrepentirnos. Pero si queremos ver a Venezuela restaurada, tenemos que ser nosotros de manera individual la restauración, para que luego la restauración de país se manifieste. Volvamos a Cristo. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por ver. Chao.